Hola amigos, ¿tienen un perro en casa? Si es así, es muy posible que algún día esta adorable criatura pueda salvarles la vida. Hoy les contaré 15 historias reales de cuando valientes mascotas protegieron a sus dueños de peligrosos criminales. No en vano llaman a los perros el mejor amigo del hombre. Las historias de hoy lo confirmarán. Y estas no son historias sobre entrenamiento o campeones de raza. Estas son crónicas de perros comunes, cuyos nombres solo conocen sus familias, pero cuyas acciones quedaron grabadas por cámaras de seguridad y llamadas a los servicios de emergencia. 15 momentos en los que héroes peludos evitaron eventos horribles. Cuando los criminales, seguros de su impunidad, se enfrentaron a algo más aterrador que cualquier cerradura o alarma, la furia de quien ama. ¿Listos para escuchar cómo suena el vidrio roto bajo la presión de las patas, cómo el gruñido ahoga el sonido de las sirenas? Entonces no apagues el sonido. Porque detrás de cada cuadro, no solo hay una historia, es un recordatorio. El mejor guardián del hogar no lleva uniforme. ¿Tiene una cola? Asegúrate de ver el video hasta el final. Allí te espera la historia del perro guardián más adorable. ¿El guardián de la joyería? Esta historia parece tan inverosímil que los autores del video son acusados de montaje. ¿Qué sucede en él? En el centro de una joyería concurrida se desarrolló una escena tensa cuando un hombre de aspecto sospechoso entró. Su nerviosismo y postura extraña llamaban la atención. En ese momento, un perro con una mirada penetrante estaba sentado al lado. Cuando el hombre extraño se acercó al mostrador, el perro intentó saltar sobre él, pero no pudo. El dueño, actuando con precisión profesional, llevó al animal alrededor del mostrador para enfrentarlo directamente con el intruso. Y entonces el perro descargó su furia sobre el delincuente. En pánico, el intruso retrocedió, pero el perro no se detuvo. Ella se aferró a su brazo con tal fuerza que quedó claro. Sin intervención externa, no se la podría detener. El dueño intentó tomar el control de la situación, pero la atención del perro permanecía inquebrantable. La gruesa chaqueta del hombre lo salvó de lesiones graves. Pero este susto lo recordará para siempre. La escena que se desarrolló en el video recordó la tarea principal de un perro guardián: proteger. A pesar del caos, el incidente terminó bien, el delincuente fue neutralizado, y al perrito, espero, lo elogiaron. El valiente perro llamado Dubai. La primera historia sobre un perro cuya lealtad resultó ser más fuerte que cualquier cerradura. Un día cualquiera en la ciudad de Oklahoma. Un modesto apartamento en la planta baja en el corazón de la ciudad, donde una madre soltera y su hijo ciego realizaban tareas domésticas. No escucharon cuando un invitado no deseado se coló por la puerta lateral. El hombre esperaba una presa fácil, pero en su lugar se encontró con Dubai, un enorme mestizo de dogo que pesa casi 122 libras. El problema es que el hombre no llegó a su propia casa. Los verdaderos residentes, la madre y su hijo ciego, estaban muy cerca, sin sospechar del peligro inminente. El hombre intentó hacerse amigo de Dubai, acariciando al perro para ganarse su confianza. Por un tiempo, parecía que estaba funcionando, pero luego la madre escuchó un ruido y se encontró cara a cara con el extraño. Su grito atravesó el aire, y Dubai instantáneamente entró en modo de protección. Se aferró al intruso, primero por detrás y luego se lanzó hacia la cabeza, decidido a proteger a la familia. Aterrorizado, el intruso corrió hacia la puerta mientras el gruñido de Dubai resonaba fuerte a sus espaldas. La familia se atrincheró en casa y llamó a la policía. Dubai, aún en alerta, continuó ladrando, listo para un nuevo ataque. Gracias a las acciones rápidas, la policía detuvo a Robert Gordo, de 32 años, quien más tarde fue condenado por robo con allanamiento de morada. Los residentes de Oklahoma City quedaron impresionados por la acción de Dubai y le expresaron su gratitud. El perro se convirtió en un símbolo de lealtad y valentía, recordando que incluso en las situaciones más peligrosas se puede confiar en nuestros amigos de cuatro patas. 3 luchadores. Y ahora imagina esta escena. Un ladrón, seguro de que ha irrumpido en un patio tranquilo donde nadie lo espera, trepa la cerca. Pero antes de que pudiera orientarse, un enorme perro con ojos brillantes y colmillos expuestos salió corriendo de las sombras. El ladrón intentó calmarlo, pero el perro no era de los tímidos. Al comprender la situación, se aferra al delincuente y no planea soltarlo. La batalla comenzó. Y aquí viene la sorpresa. ¿Aparece un segundo perro? Un poco más pequeño, pero con el mismo ánimo combativo. Y ahora el delincuente ya está en el suelo, resistiéndose con todas sus fuerzas a los dos perros. Y luego, el tercer acorde en este concierto canino, aparece desde la esquina un perrito del tamaño de una zapatilla, pero con un ladrido de sirena. Este pequeño corretea alrededor como un tornado peludo, haciendo aún más ruido. El ladrón intenta escapar de esta pelea desigual. Sí, tanto que casi pierde los pantalones. Y los perros se vuelven aún más agresivos. Juntos son invencibles. Así, el criminal que al principio estaba seguro de sí mismo se encontró en una situación sin salida. La moraleja:
No te metas donde el Comando Especial Canino está de guardia. Y sí, el tamaño no es lo principal. ¿Te atreverías a repetir la hazaña de este ladrón? Un valiente pasatiempo. La siguiente historia te pone la piel de gallina. Ocurrió en Francia, cuando un día normal en la tienda de David Bremont se convirtió en un verdadero thriller. Todo comenzó cuando un ladrón irrumpió con una pistola. Apuntó el arma a David y parecía que no había salida. Pero entonces, un verdadero héroe salió a escena. El pastor belga Hobby, el fiel amigo del dueño. Hobby, de 4 años, a quien David entrenó durante un año. Para casos como estos, se evaluó la situación al instante. Y se lanzó con furia sobre el ladrón. El delincuente, al parecer, estaba preparado para la resistencia del dueño, pero el ataque del peludo comando lo sorprendió. Salió corriendo de la tienda, olvidándose del botín. Para Hobby, este fue su primer examen real. David había enfrentado robos antes, pero ahora su mascota no solo lo protegió, sino que se convirtió en una estrella de las noticias locales. Las cámaras de la tienda capturaron toda la escena, como el perro, como una bala, sale disparado desde detrás del mostrador y el ladrón huye aterrorizado. El video se viralizó en la red, acumulando millones de vistas y comentarios entusiastas. El perro es una leyenda. ¿Dónde se puede inscribir para tener un guardaespaldas así? Y ahora David bromea diciendo que Hobby exige una doble ración de golosinas por su hazaña. Y sí, ahora todos en la zona sueñan con tener un perro protector así. ¿Y tú te gustaría tener un Hobby 2.0? Se rindió sin luchar. La siguiente historia ocurrió en Brasil, donde un perrito no solo detuvo a un intruso, ganando tiempo para los dueños, sino que también obligó al delincuente a rendirse por sí mismo. Un ladrón experimentado, conocido por sus robos en casas de su barrio, por costumbre, se dispuso a un nuevo golpe. Pero esta vez se enfrentó a un fracaso humillante. Al colarse en la casa por la noche, mientras el dueño dormía, comenzó con sus actividades habituales hasta que sintió un dolor agudo en la mano. El intruso fue sorprendido por el fiel perro guardián de la familia, que inmediatamente se puso a defender la casa. El perro mordió de inmediato la mano del delincuente, sin dejarle ninguna oportunidad de continuar con su plan. Y entonces el ladrón, en lugar de huir, comenzó a pedir ayuda a los residentes de la casa, gritando a los dueños: «¡Su perro me está mordiendo! ¡Llévenme al hospital!». Los residentes, sorprendidos por la descarada petición, no evaluaron la situación de inmediato, y en lugar de ayudar, echaron al ladrón de la casa. Su valiente perro cumplió con su tarea, entregando al desafortunado ladrón el castigo merecido. Esperamos que esto haya sido una lección de por vida para el hombre. Verdaderos guardianes. Una escena ya familiar. El criminal trepa la cerca. Detrás de la alta valla lo reciben 2 feroces perros guardianes. Los animales, sin dudarlo, se lanzan a la pelea, mostrando una determinación asombrosa. Uno de los perros, que se distingue por su valentía, inmediatamente toma la iniciativa, persiguiendo al intruso con una persistencia inquebrantable. Este, intentando defenderse, agita frenéticamente sus extremidades, pero sus intentos resultan infructuosos. El segundo perro, igualmente feroz, se aferra con los dientes a la ropa del malhechor, buscando una oportunidad para atacar. El principal peligro proviene del primer perro, que no le da al intruso ni un momento de respiro. El enfrentamiento se intensifica rápidamente, y pronto el desafortunado ladrón se encuentra en el suelo. El valiente perro comienza a desgarrar su ropa, obligando al criminal a retorcerse impotentemente en un intento de liberarse. Incluso cuando los testigos ocasionales, atraídos por el estruendo, intentan detener el ataque vertiendo agua de cubos sobre el perro, este continúa inmovilizando al malhechor, sin cesar en su embestida. El final de la escena es sombrío para el criminal. Está inmovilizado en el suelo, y el defensor inquebrantable sigue sujetándolo, demostrando perseverancia y lealtad. Al deber. 4 contra 2. La siguiente historia es sobre perros valientes de Sudáfrica. Imaginen, es una tarde tranquila, pero de repente la calma de las calles se ve interrumpida por una multitud de personas que planean un robo. 4 delincuentes se infiltran discretamente en la casa con la esperanza de robar a los propietarios. Pero su astuto plan se desmorona cuando se encuentran con un obstáculo inesperado, un equipo decidido de perros dispuestos a todo para proteger su hogar. El ladrón intenta forzar la puerta en silencio, pero su acción es interrumpida por el ladrido penetrante de un perro guardián. Este ruido sirve como señal de alarma. Los propietarios salieron corriendo a ver y lo único que les quedaba era confiar en la victoria de sus amigos peludos. El caos que ocurría afuera fue captado por las cámaras de video. A medida que los ladridos se intensificaban, la operación cuidadosamente planificada de los ladrones comenzó a desmoronarse. La situación se sale de control, y los delincuentes, al darse cuenta de que han sido descubiertos, se retiran apresuradamente. Al final, queda claro que a veces el sistema de seguridad más confiable es una cola que se mueve y un ladrido amenazante. Nunca regreses. Muchos criminales subestiman enormemente a los perros domésticos, pero a menudo las personas no tienen nada que oponer a los instintos animales.
La siguiente historia se desarrolló en una noche oscura. Un delincuente confiado en sus habilidades se infiltra en el patio trasero de una casa residencial común, pero el criminal ni siquiera sospechaba que dos vigilantes pastores alemanes ya estaban alerta. Los defensores entrenados, a pesar de la hora tardía, se lanzaron al ataque de inmediato. Sus gruñidos y ladridos rompen el silencio de la noche. Los perros ya no se controlan, persiguiendo un solo objetivo: ahuyentar al intruso. En su desesperación, el delincuente pide ayuda, esperando que alguien lo salve. En ese momento, el dueño de la casa, despertado por el ruido, sale corriendo afuera. Evaluando la situación, rápidamente toma el control de los perros enfurecidos, obligándolos a regresar a sus lugares. A pesar de esto, el ladrón entra en pánico. El delincuente, intentando escapar, grita de terror y sale corriendo del patio. Tembloroso y desorientado, el criminal se apresura hacia su coche. Parece que fue la noche más aterradora de su vida. Y el dueño, tranquilo y sereno, recoge las cosas esparcidas. Al ladrón le sigue y grita: «No vuelvas más». La pregunta de quién sufrió más en este enfrentamiento, la víctima o el criminal, sigue abierta. ¿Se quedó sin pantalones? El video muestra una de las historias más divertidas de nuestro top. El hombre de piel oscura ni siquiera se resiste, ya se ha resignado a lo que está sucediendo. Pero, ¿cómo sucedió esto? El delincuente se infiltró en un área vigilada por dos perros feroces. Logró superar la primera línea de defensa, pero las verdaderas pruebas lo esperaban adentro. Tan pronto como los perros notaron al ladrón, se lanzaron al ataque. Sus poderosas mandíbulas se aferraron al intruso. Los gritos del criminal pidiendo ayuda resonaban en vano. El dueño de la casa, tranquilo e imperturbable, estaba al lado grabando lo que sucedía con una cámara. Los perros rasgaron los pantalones del ladrón y lo mantenían firmemente, sin aflojar su agarre. Incluso al trepar una cerca baja, no logró escapar. Los perros no retrocedieron. Al darse cuenta de que no había más opciones, el intruso trepó al árbol más cercano. Sin embargo, la determinación de los perros no se tambaleó. Rodearon al ladrón, esperando su próximo movimiento. Ahora su situación se asemejaba a un juego contra el tiempo, si el dueño mostraría misericordia o esperaría a la policía. Los perros, inquebrantables en su deber, no abandonaron su puesto. Era solo cuestión de tiempo antes de que la desafortunada aventura terminara, ya sea por la intervención del dueño o por la llegada de las fuerzas del orden. Atrapado en el medio. En el siguiente video, la situación es similar. La escena parece más bien cómica. El delincuente que intentaba entrar en el apartamento quedó atrapado en la puerta. Así comenzó el feroz enfrentamiento entre el intruso y los dos feroces perros guardianes. A pesar de los intentos del hombre por escapar, solo provocaba más a los animales. Atrapado entre los dos perros, el delincuente se queda sin vías de escape. Su dilema es evidente: bajar y enfrentarse al ataque de un perro o aferrarse desesperadamente a la inflexible puerta de hierro detrás de él. El intruso está completamente rodeado. La tensión en el video aumenta, las opciones de acción del hombre se reducen y se hace evidente que su situación es desesperada. La vigilancia implacable de los perros guardianes y las acciones calculadas de los dueños de la casa garantizan que el intruso será detenido, poniendo fin a este emocionante enfrentamiento. Valientes, Doberman. Alta inteligencia, lealtad, valentía y una fuerza increíble. Todas estas son cualidades de una raza hermosa y orgullosa como el Doberman. Esta es la historia de un abuelo común y sus perros extraordinariamente valientes. El hombre, como siempre, regresaba a casa, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Justo en la entrada de la propiedad, un sedán blanco le bloqueó el camino abruptamente. Dos hombres sospechosos saltaron del coche y, amenazando con pistolas, exigieron que les entregara el dinero. Sin embargo, no contaron con que la nieta del abuelo estaba alerta. La niña estaba en la puerta con dos Doberman leales, guardianes fieles de la tranquilidad familiar. En el momento en que estaba a punto de abrir la puerta, su mirada captó cómo los ladrones sacaban al abuelo del todoterreno. La niña, a pesar de la criticidad del momento, no se desconcertó y, abriendo un poco la puerta, dejó salir a los dos perros al exterior. Las mascotas enfurecidas, sin pensarlo ni un segundo, se lanzaron sobre los delincuentes. Con un poderoso impulso, los perros derribaron a los malhechores. Los instintos de los protectores funcionaban a pleno. Los ladrones no esperaban una respuesta tan rápida. La resistencia y la reacción feroz de los héroes de cuatro patas. Ese día, la familia agradeció al destino no solo por salvar al abuelo, sino también por la valentía de sus mascotas. ¿Solo en casa? Este incidente, captado por las cámaras de seguridad, se asemeja más a escenas de una película. Esta batalla se ve demasiado épica. Todo comenzó así. En un barrio tranquilo, dos hombres sospechosos en motocicletas se acercaron a un gran edificio. Las puertas estaban abiertas y decidieron aprovechar el momento. Su plan era simple: llevarse todo lo que encontraran a su paso. Los hombres inspeccionaban la casa por dentro, buscando algo valioso, y no notaron de inmediato al perro guardián.
De repente, el perro vigilante se lanzó al ataque. Con un ladrido ensordecedor y furia, se abalanzó sobre los ladrones. Su aparición asustó terriblemente a los criminales. En pánico, se echaron a correr, dándose cuenta de que el plan había fracasado. Aunque lograron agarrar un par de cosas, la verdadera victoria pertenecía al perro. Su intervención oportuna e instintos de protector obligaron a los ladrones a retirarse. El susto en el patio trasero. En esta historia, la distribución de fuerzas es la misma. 2 hombres grandes y un perro protegiendo toda la casa. Al colarse en el patio de una casa ajena, los hombres no vieron al perro guardián, que ya había olfateado a los intrusos. Con la vigilancia característica de los perros guardianes, el perro actuó de inmediato. El fuerte ladrido sonó como una advertencia de no acercarse. La aparición repentina del perro hizo que los hombres huyeran. Su confianza se desvaneció y el deseo de enriquecerse se esfumó. Sin demora, se lanzaron a correr con el único objetivo de salvarse. Huir fue una decisión sabia. El más mínimo retraso podría haber llevado a consecuencias tristes. Así es. Un simpático labrador, no solo una mascota adorable, sino también un valiente guardián. Casi un crimen perfecto. El ladrón, habiendo planificado cuidadosamente el robo, se infiltró en la casa. Confiado en su suerte, rápidamente recogió los objetos de valor y planeó su ruta de escape. Pero cuando estaba dejando la escena del crimen, el dueño de la casa lo vio y comenzó a perseguirlo. El ladrón intentó desesperadamente escapar, pero el dueño no se quedaba atrás, persiguiéndolo. El criminal se subió a un techo inclinado, con la esperanza de escapar de la persecución. Al darse cuenta de que el camino hacia adelante estaba bloqueado, el ladrón saltó al patio vecino, sin sospechar que este intento de escape se convertiría en una pesadilla. Al aterrizar en unos arbustos densos, escuchó un gruñido y luego vio a 2 perros grandes. Los perros guardianes, entrenados para proteger el área, atacaron rápidamente. El primero lo agarró por la pantorrilla, el segundo se aferró a su hombro. El ladrón, intentando defenderse, agarró un tubo que estaba tirado cerca, pero los perros, como si no sintieran los golpes, solo apretaron más su agarre. Mientras tanto, el dueño, de pie en el techo, observando el drama que se desarrollaba, llamaba a la policía. Cuando llegó la policía, el ladrón ya estaba en el suelo, inmovilizado por los perros. Su ropa estaba rasgada. Los oficiales, con dificultad, apartaron a los perros y le pusieron esposas al ladrón. Los perros, habiendo cumplido con su deber, se sentaron tranquilamente al lado. El criminal, ahora ya bajo custodia, entendía. El crimen perfecto se convirtió en un fracaso gracias a la vigilancia de la víctima y la inquebrantable protección de los fieles guardianes. Un pequeño héroe, una casa tranquila, una cerca inclinada, un jardín cubierto de maleza. Parecía el objetivo perfecto para un robo. Un hombre desaliñado con una chaqueta raída se deslizó furtivamente en la propiedad ajena. Un ladrón precavido. Primero miró a su alrededor. Reinaba el silencio. La vieja caseta del perro estaba vacía, lo que significaba que el camino hacia el objetivo estaba despejado. Relajado, el ladrón se dirigió hacia la puerta. Y logró entrar en la casa con éxito. Cuando de repente, con un ladrido ensordecedor, algo del tamaño de una barra de pan salió disparado. Un perro diminuto, temblando de furia, se aferró al ladrón como si estuviera enfurecido. En lugar de una bestia temible, un bulto peludo con ojos ardientes. La ironía de la situación no detuvo al ladrón. Y así, un hombre adulto se lanzó hacia atrás en pánico. El perrito, sin quedarse atrás, lo perseguía ladrando, como si tuviera toda una manada de compañeros detrás de él. Saltando la cerca, el ladrón se escapó y el pequeño héroe, con la cola en alto, regresó orgulloso a su puesto. La moraleja es simple. El valor no se mide en pulgadas. A veces, aquellos que se consideran débiles resultan ser los más fuertes. El pequeño perro que protegió la casa se convirtió en un recordatorio viviente. La verdadera fuerza está en el corazón, no en el tamaño. Estas historias son solo una pequeña parte de lo que los perros son capaces de hacer. Protegen nuestros hogares, tiendas y calles. Su lealtad y valentía merecen admiración y respeto. Cada día, más personas se dan cuenta de la importancia de los perros guardianes en sus vidas, porque tales protectores pueden prevenir muchos delitos y hacer la vida más segura. Si te interesan estos videos, dale me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios tus historias relacionadas con perros. Quizás te salvaron la vida. También comparte si tienes un perro guardián, y si no, si ahora te gustaría tener uno.